La francmasonería, aunque no religión en sí, es esencialmente religiosa. Muchas de sus leyendas y alegorías tienen origen sagrado, y mucho de su contenido se halla inserto en la estructura del cristianismo. Nos hemos acostumbrado a considerar nuestra propia religión como quizá la única inspirada, y esto probablemente es origen de muchos de los malentendidos del mundo actual respecto al lugar ocupado por la francmasonería en los hábitos morales del presente. Una religión es un código moral de inspiración superior. Una persona religiosa es toda aquella que se inspira en dicho código para vivir con mayor nobleza. Se identifica así con la esencia de ese código que constituye el origen de su luz. Así, podemos decir que cristiano es aquel que extrae sus ideales espirituales verdaderos o erróneos según su interpretación del mensaje de Cristo, mientras que budista es aquel que moldea su vida dentro del arquetipo de moralidad dado por el gran Gautama u otro de los demás Budas. Todas las doctrinas que tratan de revelar y conservar esa invisible chispa que hay en el hombre y que se llama espíritu, pueden con razón considerarse espiritualistas. Los que ignoran este invisible elemento y se limitan íntegramente a lo visible son llamados materialistas. Hay en materia religiosa un admirable punto de equilibrio en el que espiritualistas y materialistas se encuentran en un plano de lógica y razón. Ciencia y teología son dos fines de una sola verdad, pero el mundo nunca recibirá completo provecho de sus investigaciones hasta que ambas no hagan las paces y trabajen codo a codo por la realización de la gran tarea, que es la liberación del espíritu y la inteligencia de las garras de esa cárcel tridimensional que constituyen la ignorancia, el miedo y la superstición. Todo aquello que sirve para dar al hombre el conocimiento de sí mismo no puede ser inspirado sino por el yo, y Dios es el yo absoluto. Él es en verdad la inspiración y lo inspirado. La Escritura dice que Dios es el Verbo y que el Verbo se hizo carne. La tarea del hombre es por hoy lograr que su carne refleje la gloria de esa palabra que se halla dentro de su alma. Esa tarea es la que ha dado vida a la necesidad de religión, no a una sola fe, sino a varios credos, cada uno de los cuales se afana en buscar por sus propios medios, tratando de descubrir las necesidades de los hombres y destacando un aspecto por sobre los otros. Hay 12 miembros del gremio explorando los 4 puntos cardinales. ¿No son acaso esos 12 las 12 religiones del mundo, cada una de las cuales busca su propio camino, perdido en la noche de los tiempos, pero cuya búsqueda es un derecho congénito del hombre? ¿No es acaso la prosecución de la realidad en un mundo de ilusiones lo que caracteriza la tarea en que nos hallamos empeñados en la vida? Hemos venido aquí para establecer el equilibrio en una esfera de desequilibrio, para hallar reposo en medio de un mundo que jamás reposa, para develar la ilusión y someter el dragón de nuestra propia naturaleza instintiva. Así como David, el rey de Israel, puso en manos de su hijo Salomón la tarea que él no pudo realizar, así cada generación confía a la que sigue
la tarea de construir el templo, o mejor aún, de reconstruir la morada del Señor, que se halla sobre el monte Moria. La verdad no está del todo perdida. Debemos seguir buscando hasta hallarla. La realidad siempre surge ante nosotros, prevaleciendo en forma desmedida sobre todo lo demás. El hombre, criatura hecha de actos y deseos, sometida a sus propias opiniones e impresiones, bajo complicadas vacilaciones de toda inteligencia libre, no puede llegar a conocer lo que él mismo no posee. Como hombre, recibe el beneficio de una cualidad, descubre esa cualidad y reconoce acerca de él la cosa que renace dentro de sí mismo. El hombre ha nacido con ojos, pero solo después de largos años de penas aprende a ver con claridad y de acuerdo con el plan. Ha nacido con sus sentidos, pero solo después de largas experiencias y fructuosos esfuerzos logra templar esos sentidos para ofrecerlos como tributo en el altar del Gran Padre, creador de todo lo perfecto y que todo lo comprende. El hombre en realidad ha nacido en la ignorancia y en el error, pero a la vez ha recibido la capacidad de comprender. Tiene una mente capaz de adquirir sabiduría, un corazón capaz de albergar sentimientos y una mano fuerte para la gran tarea de la vida, que consiste en convertir el tosco sillar en piedra perfecta. ¿Qué más puede pedir la criatura que la oportunidad de realizar su destino, el sueño que la inspira, la visión que la guía? No tenemos derecho a exigir sabiduría. ¿A quién podemos implorar que nos conceda comprensión? ¿Con qué autoridad podemos exigir la felicidad? Nada de eso forma parte del derecho natural de las criaturas, pero todas pueden obtenerlo si cultivan dentro de sí mismas lo que anhelan. No hay necesidad de implorar, ni existe deidad alguna que descienda de su sitial para dar al hombre lo que éste desea. El hombre ha recibido sus dotes de la naturaleza y ha recibido un don singular, que consiste en el privilegio del trabajo. A través del trabajo, logrará aprender todas las cosas y el porqué de su destino. Las religiones son un grupo de personas, todas ellas congregadas con el objeto de aprender. El mundo es una escuela. Estamos aquí para aprender también. Nuestra presencia misma demuestra nuestra necesidad de ser instruidos. Cada criatura viviente lucha por romper las cadenas de la limitación, esa opresiva estrechez que reduce la posibilidad de ver y comprender, y despoja a la vida de todos sus ideales. Toda alma se halla de hecho comprometida a una gran tarea, que consiste en liberarse a sí misma del estado de ignorancia. El mundo es un recinto limitado, una enorme cárcel, cuyos barrotes están construidos por lo desconocido. Todo ser viviente es un prisionero, hasta que conquistando el derecho de arrancar aquel barrote de sus ajustados pernos, pasa, iluminado e inspirado, de la sombra que se convierte en luz ante su presencia. Todos buscan el templo donde mora Dios, donde el espíritu de la gran verdad ilumina las tinieblas de la humana ignorancia.
pero no saben a dónde dirigirse ni en dónde encontrar su templo. La niebla del dogma lo cerca. Periodos de pasividad del pensamiento lo atan. La limitación lo debilita y retarda sus pasos. Vaga entre la oscuridad en busca de la luz a que aspira, hasta que acaba por darse cuenta de que esta luz se halla en las tinieblas de su propio corazón. Dios se muestra solo a los pocos que logran hallarlo, y a su vez, estos lo revelan a los demás, esforzándose por inculcar al ignorante ese mensaje de sabiduría. Pero rara vez logran los hombres comprender el misterio que les ha sido revelado. Tímidamente, tratan de seguir los pasos de aquellos que lo consiguieron, pero con excesiva frecuencia, la mayoría encuentra la ruta demasiado pesada. Entonces caen de rodillas, orando ante la montaña que no son capaces de escalar, en cuya cima fulge la luz que no son aún capaces de alcanzar por falta del vigor necesario, ni de entender por carencia de suficiente sagacidad. Viven la ley tal como la encuentran, siempre temerosos de no haber interpretado con acierto las flamígeras sentencias del firmamento, y dan validez a la letra de la ley, que mata su espíritu. El hombre se inclina humildemente ante lo desconocido, y puebla las tinieblas de su ignorancia con santos y salvadores, fantasmas y espectros, dioses y demonios. La ignorancia siempre teme a todo, y cae llena de terror hasta ante el viento que pasa. La superstición es como el monumento de la ignorancia. Ante ella se arrodilla todo el que se da cuenta de su propia debilidad, el que ve en todo una potencia que él no posee, el que cambia las bellezas de la naturaleza en morada de ogros y monstruos. Por el contrario, la sabiduría no le teme a nada y reverencia humildemente su propia fuente. Mientras que la superstición odia con facilidad, la sabiduría se inclina ante el profundo entendimiento. Ama todas las cosas, porque ha podido descubrir la hermosura, la ternura y la gracia de todo lo que guarda subyacente el misterio de la vida. La vida es un lapso presupuestado para realizar. Cada fugitivo instante es una oportunidad, y todos los grandes son quienes saben reconocer la vida como la oportunidad para todas las cosas. Artes, ciencias y religiones son monumentos que testimonian todo cuanto la humanidad ha realizado ya. Se yerguen como recordatorios de la fluyente inteligencia del hombre, y a través de ellos el hombre adquiere métodos más eficaces e inteligentes para conseguir los resultados propuestos. Benditos aquellos que pueden aprovechar las experiencias de los otros, los que, acreciendo lo que ya ha sido edificado, pueden convertir en realidad su inspiración y en práctica sus ensueños. Todos los que dan al hombre lo que éste necesita, aunque sean poco reconocidos en su época, son más tarde venerados como salvadores de la estirpe humana. La francmasonería es un cuerpo construido por la experiencia. Cada piedra es un paso más debido a la evolución de la inteligencia.
Los altares de la francmasonería están adornados con joyas de miles de años. Sus rituales resuenan con palabras que provienen de ilustres profetas y de sabios esclarecidos. Innumerables religiones han aportado sus dones de sabiduría hasta su altar. Muchísimas artes y ciencias han contribuido a enriquecer su simbolismo. Es más que una fe, es un camino de certidumbre. Es más que una creencia, es un hecho. La francmasonería es una universidad en la que se enseñan las artes liberales y las ciencias del alma a todo el que escucha e interpreta sus veladas enseñanzas. Es una sombra de la gran escuela atlante de misterios, que existía esplendorosa en la antigua ciudad de las Puertas de Oro, ahora cubierta por las turbulentas aguas del Atlántico. Sus cátedras son asientos de sabiduría. Sus columnas sostienen el arco de la educación universal, no solo en cuanto a cosas materiales, sino también a las cualidades que constituyen el espíritu. En sus tableros se hallan inscritas las sagradas verdades de todas las religiones y de todos los pueblos, y los que saben comprender pueden gozar gracias a la trascendencia de sus planteamientos de la gran realidad. La francmasonería es en verdad aquello largo tiempo perdido, en cuya búsqueda se atormentaron los hombres a través de las edades. La francmasonería es el común denominador y también el común divisor de la aspiración humana. El símil de gran parte de las religiones que el mundo ha conocido es una procesión. Uno guía y los demás siguen. A los pies de los semidioses, el hombre sigue buscando la verdad y la luz. El cristiano sigue al dulce Nazareno hasta las tormentosas cumbres del Calvario. El budista sigue a su gran emancipador a través de sus vagares por la selva. El musulmán realiza su peregrinaje a través del desierto arenoso hacia la negra tienda de la Meca. La verdad guía y la ignorancia la sigue en su marcha. El espíritu ilumina el camino y la materia sigue detrás. En el mundo, los ideales solo viven un momento en su pureza. Luego, los escogidos huéspedes de las tinieblas apagan la deslumbrante pira. La escuela de misterios, sin embargo, permanece inconmovible. No trae su luz a los hombres, sino que el hombre debe llevar su luz a ella. Los ideales, cuando se aposentan en el mundo, se convierten en ídolos al cabo de pocas horas. Pero el hombre que traspasa las puertas del santuario vuelve a convertir al ídolo en ideal. El hombre asciende por una interminable escalinata con los ojos fijos en el objetivo que está en lo alto. Muchos no pueden verlo, sino 1 o 2 gradas. El hombre, sin embargo, ha aprendido una gran lección, y es que solo él es el forjador de su propio carácter, y así es como ha adquirido fuerza y valor para ascender por la escalinata. Por tanto, el francmasón es constructor del templo de su personalidad. Es el arquitecto de un misterio sublime, el luminoso y radiante templo de su alma. Comprende que sirve mejor a Dios cuando se une al gran arquitecto para construir más y más nobles estructuras en el mundo en que vive. Todos los que tratan de obtener la maestría o dominio mediante esfuerzos constructivos
son francmasones de corazón, sin que en ello tenga que ver la secta religiosa o creencia a que pertenezcan. No solo se es francmasón por el hecho de pertenecer a una logia. En un sentido amplio, francmasón es todo el que diariamente trata de vivir una vida en perfección constante y de servir con inteligencia y armonía a las necesidades del gran arquitecto. El hermano francmasón se obliga voluntariamente a ayudar a todo buscador de la verdad en cualquier nivel y circunstancia, y al hacerlo se compromete con todo lo viviente, porque ellos son constructores de templos, afanados en erigir nobles edificios para la gloria del Dios universal. La verdadera logia masónica es una escuela de misterios, un lugar en donde los candidatos son alejados de locuras y frivolidades del mundo e instruidos en los misterios de la vida y de la muerte, en las relaciones fraternales del desinterés y la armonía, en la identidad de ese germen de esencia espiritual de que es parte y por tanto hijo de Dios, bien amado de su Padre. El francmasón considera la vida seriamente, dándose cuenta de que cada momento derrochado es una oportunidad perdida, y que la omnipotencia gradual solo se gana mediante formalidad y dedicación. Sobre toda otra relación, reconoce la fraternidad universal entre todo lo viviente. El significado del apretón de manos, explicado en logia, refleja su actitud para con todo el mundo, porque él es compañero de todas las cosas creadas. Se da también cuenta de que su espíritu es joya deslumbrante, que debe pulir en el templo sagrado, con el trabajo de sus manos, la aspiración de su corazón y la meditación de su mente. La francmasonería es una filosofía esencialmente sin dogma, por eso es más verdadera. Sus miembros se inclinan ante la verdad, independientemente de quién es portador de ella. Sirven a la luz, independientemente de quién la aporte. En su camino, prueban que se hallan afanados en conocer mejor la voluntad y los dictados del Creador. No existe religión más verdadera que esta de la camaradería mundial, de la hermandad, de la solidaridad y la unión en el propósito de glorificar a un Dios universal y edificar para Él un templo de actitud constructiva y de carácter noble, en el propio corazón de cada uno de sus integrantes.